nuestro trabajo simplemente es un trabajo de clase. Nosotros somos maestros de aragonés, entonces uno de los trabajos que hicimos fue sobre la Nuit d'Almeta, sobre la noche sobre Todos los Santos. Entonces simplemente hicimos un trabajo para clase que consistía en fabricar unos títeres. Después los niños aprendieron una canción y luego lo grabamos los títeres y los niños cantando. Y nista Nuit d'Almetas tiene mucho cuidado y puya da tuya casa escape o te daré un coscorrón. Lo que es el Halloween, se está comiendo mucho las tradiciones de todo, de los pueblos y demás. Lo que queríamos era un poco que los críos también incidieran en eso y aparte que celebren el Halloween, pues también supieran las tradiciones de la noche de Todos los Santos, de la Nuit d'Almetas que se dice por aquí. Entonces fue un poco ese divertimento que quisimos hacer y la verdad es que se lo pasaron muy bien haciéndolo. No teníamos intención de presentarlo a concurso, pero la verdad es que como se lo pasaron tan bien y les gustó tanto, pues decidimos que era una buena muestra el presentarlo para aquí. La demanda pues ojalá fuera muchísimo mayor y pues claro, no tiene el tirón que a nosotros nos gustaría que hubiera muchísimos alumnos, que la gente viniera pues eso con muchísimas ganas y demás y que hubiera mucha gente. En realidad mucha gente no lo hay. Sí que hay un grupo de familias y de críos que lo piden, ¿no? Y entonces por eso vale la pena. La aceptación de las familias es total. Realmente no damos gramática en clase, no trabajamos la teoría del aragonés. Que simplemente damos la clase en aragonés, nosotros hablamos en aragonés e intentamos que los alumnos también, dentro de la medida de lo posible, pues hablen aragonés. Pues se vayan relacionando con nosotros en aragonés. Y es muy curioso ver, pues como los pequeñitos que llevamos alumnos de primero a quinto de primaria, los pequeñines, pues esos nos hablan todavía en castellano, pero sí que ya cuando llegan a tercero o cuarto, ellos intentan, por propia iniciativa, el hablarnos, el soltar palabras, frases, y claro, es muy gratificante. ¡A bullir fardachos! ¡Vas a bullir fardachos! ¡Que me estos voy a minchar a todos!